Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de vida y obra de Sigmund Freud. Están viendo en pantalla la página 168 del tercer volumen de la biografía oficial del doctor Sigmund Freud. Después de esta biografía vamos a estudiar otras biografías, tal vez no oficiales, pero esta que estamos estudiando fue escrita por Ernest Jones, discípulo y podría decir amigo de Sigmund Freud. Nos habíamos quedado justo en un momento muy crucial de la historia del psicoanálisis, aquel momento en el cual se discute de manera seria que el psicoanálisis solo deba ser llevado a cabo por doctores, por médicos, hombres y mujeres profesionales de la medicina. Freud no está de acuerdo. Ajá. Pero en Estados Unidos, que fue una sociedad que vimos el capítulo o el video pasado, en una sociedad donde los profesionistas luchan por ganar un lugar en la sociedad, usan el psicoanálisis para ganar popularidad, para ganar peso, para ganar influencia dentro de su propia cultura. Estados Unidos. Ajá. Por supuesto, no se queda ahí nada más. Recordemos la doctrina Monroe, me parece. América para los americanos, pero ¿cuál América? ¿El continente o el país? Aquí los estadounidenses han sido también colonizadores de ideologías y de culturas a partir de sus desarrollos científicos, pero esto es más una opinión mía. Vamos ahorita a continuar. Nos habíamos quedado justamente aquí. Freud tiene la postura de que el psicoanálisis debe separarse de la medicina. ¿Por qué? Porque tienen éticas diferentes. Ajá. El psicoanálisis no busca lo que la medicina entiende por cura. Ujú. Lo dije con otras palabras al final del video pasado. Si ustedes son creyentes no científicos de la salud mental, serán ustedes los responsables de sostener su creencia. Es responsabilidad de ustedes, así como aquellos que no creemos que no podemos sostener argumentativamente la salud mental, nuestra falta de argumento también será responsabilidad nuestra. Aunque debo señalar lo que ahorita lo estoy manejando como creencia. ¿Por qué? Porque es más cómodo para las personas sostenerse en una creencia que sostener un argumento, y yo sí puedo sostener un argumento por el cual la salud mental no es sino una política de salud, no es ningún fenómeno real. Única evidencia que presentaré en este o que postularé en este video o en este principio de video, no hay ningún caso documentado en toda la historia de la humanidad de salud mental. Ajá. Ahorita vamos ya a continuar con el texto. Es, digamos, mi primer argumento, aunque tengo muchísimos otros más. Dice el doctor Ernest Jones, después del Congreso de Innsbruck, convertimos el comité en grupo, ya no privado, de dirigentes de la asociación. El comité fue un grupo interno, un grupo exclusivo, digamos, de discípulos cercanos al doctor Sigmund Freud. Este comité era formado por Karl Abraham, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Ernest Jones y me parece que Hans Sachs. No recuerdo bien los últimos dos discípulos que formaron parte del comité. La función del comité fue cuidar literalmente a Sigmund Freud durante la Primera Guerra Mundial. Ajá. Sigmund Freud y su familia pasaron hambre, pasaron momentos muy difíciles por la Primera Guerra Mundial y casi, digo, no puedo decir que estuvieron cerca de morir, pero sí necesitaron ayuda de otras personas. Y los discípulos de Sigmund Freud, los discípulos más cercanos, decidieron formar el comité también poco después de la separación de Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Ajá. Entonces, el comité se convierte a partir de, eh, digamos, pasado el Congreso de Innsbruck,
en los dirigentes de la Asociación, Asociación Internacional de Psicoanálisis, digámoslo así. Ajá. El, en la entidad, el instituto creado por Sigmund Freud. Ahorita avanzaremos en el texto. El problema más urgente que había que encarar era el de las finanzas, siempre difíciles, de la Verlag, es decir, de la publicación de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la revista, ajá, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Las cosas marchaban tan mal que se había iniciado tratos formales para vender las existencias y transferir la firma a una empresa comercial. A Freud le disgustaba mucho la idea de perder el control de una empresa que siempre había querido de una forma entrañable. De modo que Max Eitingon, uno de los integrantes del comité, siguió afrontando noblemente todas las dificultades. Una donación de $5,000 de parte de una señorita Potter conjuró momentáneamente la crisis. Conjuró, es decir, alivió momentáneamente la crisis económica de la revista de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. En septiembre me escribió una extensa carta en la que se quejaba vivamente de que yo estaba realizando una campaña pública contra su hija Ana. Oh, ¿y acaso, de ese modo, también contra él? Oh, queridas, queridos, ahorita les recuerdo, estamos leyendo una crítica al psicoanálisis y a Sigmund Freud el día miércoles. Se llama Freud, El crepúsculo de un ídolo, libro publicado en el 2010 por el filósofo Michel Onfray, o Onfray, ajá, Onfray. En esa crítica se menciona este libro que estamos leyendo y se dice que Jones era un estúpido que amaba ciegamente a Sigmund Freud y que nunca dijo la verdad. Esto que estoy subrayando, queridas y queridos, contradice directamente la postura, la frase de Michel Onfray. Ajá. Lo que está diciendo Ernest Jones, que Sigmund Freud acusó al autor de este libro, a su propio discípulo cercano, Ernest Jones, de estar realizando una campaña pública en contra de Anna Freud y, de manera indirecta, contra él mismo, contra Sigmund Freud. ¿Dónde está ahí, querido Michel Onfray? ¿O dónde ven ahí ustedes, queridas y queridos, a un Ernest Jones sosteniendo a su ídolo? A un Ernest Jones cegado por el amor y la admiración hacia Sigmund Freud. ¿Dónde? Aquí tiendo a creerle más a Jones, pero un escenario curioso, un escenario ríspido, un escenario posiblemente se puede describir como violento entre Sigmund Freud y Ernest Jones. Vamos a ver qué pasa. El único hecho en que se basaba ese arranque de su parte, de Freud, era el haber publicado yo en el Journal, en no sé, otra revista, un largo informe sobre una discusión que había tenido lugar sobre el tema del psicoanálisis de niños. Era un tópico este que durante años había interesado a nuestra sociedad, en la que había muchas analistas, mujeres, y que llegó a interesar aún más con la llegada a Inglaterra un año antes de Melanie Klein. En una carta que le envié, expliqué todo a Freud, extensa y detalladamente, y recibí de él la siguiente contestación. Me siento muy feliz, por supuesto, de que me haya contestado usted con tanta calma y de una manera tan amplia, en lugar de sentirse muy ofendido por la mía. Se entiende que por su carta. Pero siguió mostrándose escéptico y probablemente receloso acerca de los métodos y las conclusiones de Melanie Klein. Queridas, queridos, poquito de la historia de este canal de YouTube, poquito de mi historia dentro del psicoanálisis. Seré corto y directo. Eh, Al terminar toda la lectura de la obra de Sigmund Freud en ediciones Amorortu, la Standard Edition, me decidí
a continuar con el estudio de la principal teórica antes de la aparición de Jacques Lacan, Melanie Klein. Comencé leyendo los textos de Melanie Klein en este video, digo, en este canal. Ajá. Desde el primer texto de Melanie Klein hay notas del traductor en el cual se criticaba de que Melanie Klein usaba palabras del argot de la sociedad, de la comunidad de psicoanalistas, pero realmente no eran textos psicoanalíticos. Esa crítica no vino de mí. Yo me empecé a sentir incómodo porque Melanie Klein estaba haciendo un conjunto de aseveraciones sin ninguna intención de cuestionarlas ella misma. Ajá. Dejé de leer a Melanie Klein en este canal, lo he mencionado muchas veces, porque el último texto que yo leí de Melanie Klein no era un texto científico, no era un texto que propusiera, que buscara aclarar de manera general lo que es lo inconsciente anímico. El último texto de Melanie Klein que yo leí para YouTube fue un texto que finalizaba básicamente diciendo, yo, Melanie Klein, voy a salvar a la humanidad salvando a los niños. ¿De qué? Nunca lo dice. Ajá. De la enfermedad mental, de esto, de que aquello, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque así escribía Melanie Klein. Ajá. Por supuesto, para el año 2025 siguen existiendo en el mundo escuelas kleinianas, terapias kleinianas, de igual manera que hay, digamos, muchísimas otras terapias. Ajá. Aquí debo señalarlo como una, un hito también en la historia del psicoanálisis. Melanie Klein sirvió de contrapeso, porque aquí se va pintando un conflicto que estallaría después de la muerte del doctor Sigmund Freud. Estas son palabras de Freud escritas a través de Ernest Jones, que esto es importante también notarlo. Ajá. ¿Por qué Ernest Jones no transcribió toda la carta? ¿Por qué? Aquí Ernest Jones está haciendo un filtro, está haciendo tal vez no una interpretación, pero sí está poniendo, nos está presentando las palabras de otra persona. Y eso también hay que tener cuidado, hacerlo notorio al menos. Yo tiendo a creerle a Jones, aunque no tenemos la carta en pantalla. No la incluyó en la biografía. Ajá. Me gustaría leer esa carta, pero después de la muerte de Freud, el psicoanálisis se divide internamente, y esto fue antes de Jacques Lacan. Ajá. El psicoanálisis se divide en los seguidores de Anna Freud y los seguidores de Melanie Klein. Y aquí puedo estar equivocado, pero me parece, en la biografía de Jacques Lacan, escrita por Elizabeth Rudinesco, se menciona que Ernest Jones fue un seguidor de Anna, no, de Melanie Klein, parte, digamos, del grupo Melanie Klein que se hizo al interior de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y todo esto mucho antes de que apareciera Jacques Lacan en en el escenario psicoanalítico internacional. Ajá. Pasa el tiempo y efectivamente lo pueden ustedes ver en las páginas oficiales de Internet de la Asociación Psicoanalítica Internacional o también nombrada como Asociación Internacional de Psicoanálisis o la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP o, ay, cómo se dice en inglés? No me acuerdo. Ah, World Psychoanalytic Association, WPA. Vaya, Melanie Klein no funda como tal una escuela, hasta donde yo recuerdo, ni un movimiento, pero sí lo hace Lacan. Ajá.
Lacan no se adhiere a ninguna escuela, ni kleiniana, ni de Ana Freud. Ajá. Lacan empieza, hasta donde yo recuerdo, su propia línea de investigación, su propia forma de plantear el psicoanálisis. Ahorita vamos a continuar con el texto. Dejemos ese, ¿cómo decirlo? Esos pequeños detalles para luego, porque después de concluir al menos, eh, bueno, no sé, no sé si leer inmediatamente después de este texto, digamos, de la biografía oficial de Freud, leer la biografía de Lacan o seguir con otras biografías de Freud. Ahorita pueden ustedes dejarme lo que ustedes decidan, lo que a ustedes les gustaría en los comentarios. Dice el texto. Mm, Posteriormente sostuve con Freud, con él, varias conversaciones sobre el tema del análisis temprano, pero nunca llegué a impresionarle para nada, y lo único que logré obtener de él fue admitir que no tenía, para orientarse en esto, ninguna experiencia personal. Tres trabajos escribió en 1927. El primero de ellos fue un suplemento al ensayo sobre el Moisés de Miguel Ángel, que había publicado en forma anónima 13 años antes. Fue escrito en junio y publicado en Imago, otra revista, a fin de año. ¿Por qué tenían tantas revistas? Luego de haber aparecido en el verano, en el primer número de la recién fundada Revista Francesa de Psicoanálisis. Después escribió, repentinamente, según dijo, un breve trabajo sobre fetichismo, que fue despachado a fines de la primavera, de la primera semana de agosto. Hizo esta triste reflexión. Probablemente esto no dará lugar a nada. Cuando decía esto, querido doctor Freud, ¿a qué se refería? Y también eh, le preguntaría eso a Ernest Jones. ¿Qué era el esto? ¿El texto sobre fetichismo o el mismo psicoanálisis? No lo sé. Dice el texto, el mismo día en que despachó este trabajo, anunció que estaba escribiendo uno sobre el humor, dado que se hallaba en un buen estado de ánimo porque una vez más acababa de evitarse la bancarrota de la Verlag, otra publicación, ¿vale? Bueno, la primera de la que hablamos. Su interés por el tema databa de la época en que había escrito el libro sobre el chiste y su relación con lo inconsciente, más de 20 años atrás, pero el problema había quedado sin resolver hasta el momento. Tardó apenas 5 días en escribirlo. Ana Freud lo leyó en el Congreso de Innsbruck en septiembre. Queridas y queridos, no recuerdo cuál es este texto. Voy a buscarlo y por supuesto en la descripción les dejo el texto de fetichismo del cual se habló, el Moisés de Miguel Ángel. Permítanme, fetichismo. Este texto del humor debe ser 1927 y les dejo el chiste y su relación con lo inconsciente en la descripción de este video. Ajá. Mm, Aquí está. Ah, miren, también publicó un libro ese año, 1927, El futuro de una ilusión, que en la Standard Edition aparece como El porvenir de una ilusión. Ajá. Y aquí, queridas, queridos, este texto, El porvenir de una ilusión, se toma muchas veces dentro del movimiento psicoanalítico como una crítica a la religión, pero también podemos plantear el estudio de ese libro como una crítica del doctor Freud al movimiento psicoanalítico. Ajá. Dice el texto. Este libro dio origen a numerosas y ásperas controversias que aún no han terminado. ¿Por qué creen, queridas, queridos? Ajá. Dice el texto. Él mismo escribió a Ferenczi lo siguiente. Ahora ya me parece pueril, inocente.
Básicamente, mi pensamiento es distinto. Lo considero desde el punto de vista analítico tan flojo e inadecuado como una autoconfesión. Esta frase puede inquietar a mucha gente. Evidentemente se presta a numerosas interpretaciones. Exacto. Había en esa época una amplia controversia religiosa en Inglaterra que arrancó de la exposición del obispo de Birmingham sobre el origen antropológico de la creencia en la transubstanciación. De modo que Freud se mostró muy ansioso de ver publicada cuanto antes una traducción inglesa del libro. Aquí se perdió. Si no es por mi referencia, ásperas controversias, ¿dónde, querido Ernest Jones? Este libro, queridas y queridos, El porvenir o el futuro de una ilusión. En la Standard Edition lo encontramos como El porvenir de una ilusión y déjenme investigar. Bueno, se los dejo en la descripción. No recuerdo exactamente en qué tomo viene, pero seguramente lo podrán encontrar en Google, ajá, como PDF, en alguna edición que ustedes, eh, bueno, la que puedan encontrar. Vamos a continuar. El comienzo del año 1928 trajo consigo una gran sensación, la expedición de Roheim al Pacífico y a Australia, que resultó posible gracias a la generosidad y perspicaz visión de Marie Bonaparte. He aquí algunas sugestiones de Freud acerca del viaje. Roheim está añadiendo de ansias por analizar a sus primitivos aborígenes. Yo creo que sería más urgente observar en lo posible lo que se refiere a la libertad sexual y al periodo de latencia en los niños y a cualquier indicio que hubiera sobre el complejo de Edipo y a todo lo que pudiera haber en cuanto a la existencia de un complejo de masculinidad en la mujer. Pero convinimos en que el programa tendría que adecuarse finalmente a las oportunidades que allí se presentarán. Rohan se proponía radicarse a su regreso en Berlín, cosa que por entonces hizo. Ferenczi se quejó de que fueran tantos los húngaros que hacían otro tanto, y se sintió muy inclinado a imitarlos. Recabó la opinión de Freud acerca de cómo sería recibido allí, pero Freud le aconsejó que permaneciera en Hungría, tanto como le fuera posible con el antisemitismo reinante bajo el régimen de Horthy. No sé quién es Horthy. Vamos a continuar. En febrero le pregunté a Freud si estaba enterado de los nuevos esfuerzos que se estaban haciendo para que le concedieran el premio Nobel. Me contestó, no, no sé nada acerca de los esfuerzos tendientes a procurarme un premio Nobel y no los encuentro loables o buenos. ¿Quién va a ser tan tonto como para mezclarse en este asunto? Esto me gustaría investigarlo. No sé para qué se le proponía a Freud eh, el Nobel. ¿Bajo qué categoría? ¿Medicina? ¿Psiquiatría? No lo sé. Dice el texto. En este mes estuvo afectado de una seria conjuntivitis que le hacía sumamente difícil la lectura, pero a fines de marzo actuó como testigo en la boda de Ruth Mack y Mark Brunswick. Era el tercer casamiento a que asistía, aparte del suyo propio. En esa época recibió un librito del filósofo ruso Chestov, que le enviaba a Eitingon, que era amigo y admirador del escritor. Freud dijo que lo había leído de un tirón, pero sin lograr enterarse de cuál era la actitud del autor. Palabras de Freud, al parecer. Probablemente no se imagina usted cuán lejos me siento de todos estos rodeos de los filósofos. La satisfacción que me procuran es el hecho de no participar en este lamentable despilfarro de la capacidad intelectual. No hay duda de que estos filósofos creen contribuir con esta clase de estudios al desarrollo del pensamiento humano. Pero detrás de todo esto hay siempre un problema psicológico o incluso psicopatológico. Querido Michel Onfray, aquí se aclara mucho.
de la crítica que hace Michel Onfray a Sigmund Freud en su libro Freud, el crepúsculo de un ídolo, en el cual acusa a Sigmund Freud de ser un filósofo y no querer admitirlo. Ajá. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Freud? Digamos, si no se entiende aquí, despilfarro de capacidad intelectual. Así calificaba Sigmund Freud a la filosofía. ¿Por qué, queridas y queridos? ¿Qué hay detrás de esto? Creo saberlo, pero no solo se queden con lo que les voy a decir ahorita, investiguen ustedes. La filosofía puede llegar efectivamente a conclusiones sublimes, pero son discursos similares a la poesía, similares a la religión. La religión también llega a lugares sublimes, queridas y queridos. La poesía no se diga. Ahora, ¿por qué eso sería un despilfarro? No voy a interpretar a Freud. No lo quiero hacer para no caer en el mismo error que yo señalo de Michel Onfray. ¿Por qué sería esa actividad, la filosofía, un despilfarro de capacidad intelectual, si después de todo, al menos nos puede procurar una satisfacción estética? Al menos. ¿Por qué, queridas y queridos? Por eso les pido, investiguen, lean. Dice el texto. El 72 aniversario de Freud fue celebrado en forma muy silenciosa, de acuerdo con los deseos de Freud. El siempre fiel Eitingon fue el único de nosotros que estuvo presente. Freud partió para sus vacaciones el 16 de junio. Gozaba ahora de la compañía de su primera perra pequinesa, que Dorothy Burlingham, que estaba intimando mucho con la familia, le había regalado. Tal como la mayor parte de los judíos de su generación, Freud había tenido poco contacto con animales, pero un par de años antes alguien había procurado un perro alcasiano, Wolf, para hacerle compañía a Anna en sus caminatas por los bosques del Semmering. Freud se había interesado considerablemente en observar las costumbres caninas, y desde ahora comenzó a cobrar cariño a un perro tras otro, lo cual era evidentemente una sublimación de su enorme afecto a los niños pequeños, que ahora ya no podía verse satisfecho. ¿Por qué? Porque ya no tenía nietos, al menos no nietos pequeños. Ajá. Esta primera perra, llamada Lungju, desgraciadamente no sobrevivió más que 11 meses. En agosto del año siguiente, Eva Rosenfeld la estaba conduciendo a Berst- Berchtesgaden, a Viena, de Berchtesgaden a Viena, cuando se escapó en la estación de Salzburgo, donde donde tras 3 días de búsqueda fue hallada en la vía férrea, muerta bajo las ruedas de un tren. Perdón, este escenario es para mí tristísimo. En fin, Freud manifestó que el dolor que todos sintieron era de la misma cualidad, de la misma forma, aunque no de igual intensidad, del que produce la muerte de un niño. Sí, es que es muy similar, queridas, queridos. Eh, los perros son justamente como si fueran niños en su sentido de querer, ujú, en su sentido de buscar a quien los cuida. Pero, dice el texto, pero no tardó en ser reemplazada por una congénere, Jofi, quien fue su compañera constante durante 7 años. Esa primavera había sido excepcionalmente desdichada para Freud, y en marzo manifestó que su cansancio había alcanzado un grado desusado, muy intenso.
Las molestias y el dolor en la boca por el cáncer y la ya prótesis que usaba habían llegado a ser casi insoportables, y a pesar de los constantes esfuerzos de Pichler, de su médico, ya estaba perdiendo toda esperanza de hallar alivio. Si hubiera estado en condiciones económicas para ello, dejaría el trabajo. Hacía un año ya que su hijo Ernst le estaba rogando que consultara a un famoso cirujano oral de Berlín, el profesor Schröder, pero su poca disposición a abandonar a su cirujano le impulsó a dejar de lado esa idea hasta que el propio Pichler le confesó que había llegado al límite de sus posibilidades y que ya no podía hacer nada más por él. Se resolvió entonces hacer una consulta entre ambos médicos y Schröder vino a ver a Freud el 24 de junio. El resultado fue tan prometedor que Freud consintió en permanecer algún tiempo en Berlín, tan pronto como Schröder estuviera desocupado. Nos pidió que mantuviéramos en reserva todo lo posible esta noticia, porque no quería que nadie llegara a suponer que su resolución pudiera significar desaprobación alguna de su parte en cuanto al cirujano vienés, como Pichler. Ajá. Se hizo circular entonces la noticia de que iba a visitar nuevamente a sus hijos y nietos en Berlín. Partió acompañado por Ana el 30 de agosto y por primera vez se alojaron en el sanatorio de Tegel. Marie Bonaparte y Ferenczi lo visitaron allí ese mes, pero Freud se hallaba en un estado deplorable, apenas en condiciones de hablar, y embargado de incertidumbre acerca del éxito de ese intento. Cuando regresó a Viena, sin embargo, a comienzo de noviembre, la nueva prótesis, aun cuando distaba mucho de ser perfecta, registraba un evidente progreso sobre la anterior, de modo que la vida nuevamente se hizo tolerable. Era mejor que la otra en un 70%. Esa debe ser una estimación de Sigmund Freud, porque no entiendo cómo alguien podría calificar, eh, bueno, pensándolo bien, sería como ver qué tanto duele o le duele a otra persona el uso de una prótesis, qué tan cómodo, qué tanto puede desarrollar sus actividades cotidianas. Ujú. Dice el texto, durante los 2 años y medio que siguieron, el cirujano de Freud fue el doctor Weinmann, un vienés que había estado cierto tiempo con Schröder en Berlín, de modo que estaban al tanto del caso de Freud en detalle. Fue Weinmann quien sugirió el uso de ortoformo, integrante del grupo de la novocaína, y que por consiguiente era una adquisición derivada de los primitivos estudios de Freud sobre la cocaína. Aquí, queridas, queridos, la medicina no es, digamos, como una actividad o una disciplina, una ciencia que se desarrolla espontáneamente. Ajá. El doctor Sigmund Freud se le acusa de ser un adicto a la cocaína. No fue así. Y si bien la llegó a usar, también dentro, digamos, de sus estudios universitarios, realizó experimentos con ella de forma tal que pudo derivar en un estudio para el descubrimiento de nuevas sustancias, la novocaína, por ejemplo. Ajá. Vamos a continuar. Les dejo en la descripción el periodo de la cocaína y un capítulo de los primeros de esta biografía. Ajá. Dice el texto. Esto significó una verdadera dicha para Freud durante algunos años, pero luego, por desgracia, dio origen a irritaciones que condujeron a una hiperkeratosis local, afección esta de carácter precanceroso. Su uso, después de eso, tuvo que ser considerablemente restringido, es decir, disminuido. Ajá. Hiperkeratosis, me queda la duda. No quisiera yo ya desviarme porque ya me he desviado mucho. Esto, digamos, se va a quedar como... Ay, ¿qué hice? Se va a quedar como una investigación a voluntad de ustedes, es decir, cuando ustedes quieran, busquen hiperkeratosis en Google. Dice el texto.
Nada sorprendente resulta que en un año de tanto sufrimiento físico no se registre ningún trabajo suyo que valga la pena citar. Parece ser que no escribió nada en todo el año, cosa que durante un cuarto de siglo por lo menos no podría haberse afirmado de él. Imagínense, 25 años escribiendo y llega un año en el cual dices no. Continúa el texto. Un ensayo más extenso que los dos anteriores, Dostoyevsky y el parricidio, también se los dejo en la descripción, apareció también en este año. 2 años atrás, Freud había sido invitado a escribir una introducción psicológica para una edición erudita de Los hermanos Karamazov que estaban preparando Eckstein y Fulop Miller, no sé cómo se pronuncia esta. La U, con dos puntitos. Había comenzado a trabajar en esto en la primavera de 1926. Había mucho que leer y que meditar al respecto, pero comenzó a escribir el ensayo en las vacaciones y le leyó el comienzo del mismo a Eitingon cuando éste lo visitó en el Semmering a fines de junio de 1926. Pero lo tuvo que dejar a un lado para escribir urgentemente el ensayo sobre el análisis profano que en la Standard Edition aparece como ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Ajá. Y cuando volvió de la libertad de las vacaciones al yugo del trabajo en Viena, tanto la energía como el interés se habían desvanecido. Luego confesó que la poca disposición que había sentido en todo momento para escribir ese ensayo provino de haber descubierto que la mayor parte de lo que él tenía que decir desde el punto de vista psicoanalítico ya estaba contenido en el librito de Neufeld que la Verlag había publicado un poco antes. No le creo, Freud. No le creo, doctor Freud. Mm, es que aquí también se revela algo curioso y triste al mismo tiempo, queridas y queridos. ¿Recuerdan ustedes este apellido? Lo voy a anotar porque yo no sé quién es. Y lo curioso y triste al mismo tiempo es que una cosa es lo que dijo Neufeld y otra cosa es lo que dice Freud. Nos guste o no, hay autoridad, hay validez ligada a esa autoridad. Ajá. Freud pudo haber leído a Neufeld y dijo, es correcto. Bravo, alguien más lo dijo. Pero, aun cuando alguien más lo haya dicho correctamente, no es lo mismo que si lo hubiera dicho Freud. Eso es lo triste. ¿Por qué? Al final, pese a que el pensamiento científico busca la verdad también requiere, digamos, de circulación. Y para mejor circulación son las autoridades, digámoslo así, las figuras centrales de diversos movimientos sociales o culturales. Ajá. Y aunque debemos también recordar que el mismo Sigmund Freud no gustaba mucho de ejercer poder, de ser autoridad. No gustaba mucho de ser el líder. Ujú. Vamos a continuar. Para mayores referencias les dejo Moisés y la relación, es que exacto. Moisés y la religión monoteísta. En la descripción, donde Freud aborda de manera más detallada y extensa una tesis que presenta desde Tótem y Tabú, que extiende un poquito en psicología de las masas y análisis del yo, pero básicamente digamos, la propuesta psicoanalítica del análisis sobre la autoridad es que la autoridad es tanto amada como odiada y que tarde o temprano toda forma de autoridad, desde los padres hasta los presidentes, no solo va a encontrar tanto la aprobación del pueblo como también una oposición hasta mortal. Ajá. Por eso el doctor Freud
viendo, digamos, no solo los resultados de sus investigaciones alrededor de la conformación de grupos, sino también otras investigaciones antropológicas que confirmaban lo que él había supuesto, había propuesto, había teorizado, dijo, no, momento, porque si yo me pongo a la cabeza, es un lugar peligroso. Ajá, dice el texto. Pero Eitingon continuó presionándole para que terminara el trabajo, mientras que le iba enviando libro tras libro, incluyendo la colección completa de la correspondencia de Dostoyevsky, hasta que finalmente el ensayo fue concluido, probablemente a comienzos de 1927. Esta fue la última y más brillante contribución de Freud a la psicología de la literatura. Freud tuvo en la más alta estima los dotes de Dostoyevsky. De él, decía, como autor imaginativo, ocupa un lugar no muy distante al de Shakespeare. Los hermanos Karamazov es la mayor novela que se haya escrito jamás. El episodio del Gran Inquisidor, uno de los mayores logros de nuestra literatura mundial, del que difícilmente puede exagerarse su importancia. Por otra parte, Freud le consideraba mucho menos como hombre y se sentía evidentemente disgustado por el hecho de que quien parecía destinado a conducir la humanidad hacia mejores metas, no acabara siendo más que un dócil reaccionario. Observaba que no era una casualidad que las otras tres obras maestras de todos los tiempos trataran del tema del parricidio, es lo que les digo. Edipo Rey de Sófocles, Hamlet de Shakespeare y Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Parricidio, queridas, queridos, es, digamos, una repetición de la conclusión de así lo nombra Freud, no lo propuso él, pero así lo nombra, el mito científico de la horda primordial. El padre de la horda primordial, un individuo macho que tomaba, macho por su género, por su biología, ajá, no por su conducta, pero que tomaba todo de su propia comunidad a través de la violencia. La podía ejercer libremente. Libre, pero también objeto de admiración, tanto como odio. Ajá. El mito científico de la horda primordial, digamos como una propuesta, me parece que también sustentada por Darwin. Freud nombra muchos antropólogos en Tótem y Tabú, no los recuerdo ahorita, se los dejo en la descripción, Tótem y Tabú, pero eh, la horda primitiva, digámoslo así, como la primer familia, concluye con la muerte del padre. Y por supuesto, no solo por un solo hijo, por un grupo de hijos que después de matar al padre primordial, distribuyen entre ellos el poder y surge entre la nueva organización social, la nueva ley, nadie será padre o nadie tendrá esa posición. Pero y también no nos vamos a matar los unos a los otros, entre hermanos. Ajá. Por supuesto, al menos el primer mando, la primera orden, no se cumple del todo porque, por supuesto, los hermanos no dejan de competir entre sí. Los hermanos también se hacen de cierto poder de forma tal que prefieren, entre otras cosas, separarse para evitar matarse el uno al otro que seguir conviviendo juntos. ¿Por qué? Porque ya uno tuvo una hembra, ya otro tuvo otra hembra, ahora quiero a tu hembra, no te voy a dar mi hembra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy más que tú, bla, bla, bla. No, si vamos por ahí, mejor nos separamos. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. Freud tenía muchas cosas interesantes que decir sobre la personalidad de Dostoyevsky, sus ataques histérico-epilépticos, su pasión por el juego, es decir, las apuestas, etcétera. Pero ¿acaso la parte más notable del ensayo consiste en las observaciones de Freud acerca de las distintas clases de virtud que él ejemplificaba en la variedad desplegada por Dostoyevsky? Theodor Reich escribió una crítica detallada de este ensayo. En una carta de respuesta a él,
Freud se mostraba de acuerdo con muchos de los detalles que señalaba y añadía: tiene usted razón al suponer que en realidad no me gusta Dostoyevsky, a pesar de toda mi admiración por su vigor y altura. Ello se debe a que mi paciencia con respecto a los caracteres patológicos ha quedado agotada por los análisis reales. En el arte y en la vida soy intolerante con ellos. Es una característica personal mía la de que no necesito avenirme con el resto de la gente. No necesito avenirme, digamos, consolarme, no me necesito adaptar. Y también ya estamos hablando de un Freud entrado en años, ajá, ya con nietos adultos, dice el texto. En el invierno de este año, la Verlag estaba pasando por una de sus periódicas crisis y fue un gran alivio para Freud el que Marie Bonaparte se ofreciera a salvar la empresa de la bancarrota. En marzo se agregaron otras donaciones. La Sociedad de Budapest recolectó y envió $1,857. Ruth Brunsky, Brunswick, Brunswick, digámoslo así, consiguió que su padre donara $4,000 y otros 1,500 llegaron de Brill, Abraham Brill, otro discípulo. 500 de él mismo y 1,000 provenientes de un paciente anónimo. Marie Bonaparte había estado insistiendo ante Freud para que tomara un médico de cabecera que se ocupara de vigilar el estado general de su salud y se mantuviera a la vez en contacto con los cirujanos. Recomendó para ello al doctor Max Schur, un excelente clínico que tenía además la ventaja de haber sido también analizado. Freud admitió gustoso la idea. En la primera entrevista con Schur, le puso como condición básica el no ocultarle jamás la verdad, por penosa que fuera. La sinceridad de su tono demostraba que lo pensaba literalmente así. Hubo un apretón de manos y Freud agregó: tengo mucha capacidad para soportar el dolor y detesto los sedantes, pero confío en que no me hará sufrir sin necesidad. Más adelante llegó el día en que Freud tuvo que recurrir a Schur para que cumpliera este último deseo, su muerte. Ajá. Freud murió por, ¿cómo se le dice? Eutanasia. Con excepción de unas pocas semanas, en 1939, en los últimos 10 años de su vida, Schur se mantuvo en estrecho contacto con él. Schur tenía una personalidad ideal para médico. Estableció una perfecta relación con el paciente y consideración. Su paciencia incansable y la riqueza de sus recursos eran insuperables. Él y Anna Freud formaban una pareja ideal de guardianes encargados de velar por la salud del enfermo y de aliviar sus múltiples molestias. Con el tiempo, además, se hicieron sumamente competentes los dos para vigilar y sorprender cualquier cambio en la afección local, en su mandíbula. Ajá. Este cuidado meticuloso y esta habilidad para detectar los más leves indicios de peligro prolongaron la vida de Freud sin lugar a dudas por varios años. Ana, con su característica falta de ostentación, tuvo que desempeñar diversos papeles: enfermera, médico personal, leal y de confianza, compañera, secretaria, colaboradora y, como coronación de todo esto, un guardián que lo protegía de las intrusiones del mundo exterior. Recordemos que ya para ese momento Freud era famoso. Freud, por su parte, merecía esta extraordinaria atención y este cuidado. Era en todos sentidos un paciente perfecto, conmovedoramente agradecido por todo alivio que se le procuraba, y además, a lo largo de los años, un paciente que no se quejaba. Cualquiera fuera el grado de sufrimiento, jamás hubo en él un asomo de irritabilidad o de fastidio. Nunca se le oyó rezongar, por mucho que tuviera que soportar. Una de sus expresiones favoritas era esta: de nada sirve pelear con el destino. Su bondadosa cortesía con el médico, así como su consideración y su gratitud hacia él, no flaquearon en ningún momento. Este mismo mes de mayo pude informar. eh, ¿A qué? Informar la formación. Ok. Ese mismo mes de mayo pude informar la formación de la más dificultosa conquista en la lucha por el psicoanálisis: el informe satisfactorio del Comité Especial de la British Medical Association, documento que algunas veces se consideró como una, entre comillas, carta de admisión del psicoanálisis.
Ok. Durante más de 3 años, Glover y yo tuvimos que luchar arduamente contra 25 enconados adversarios, pero cuando se encargó a una subcomisión de 3 miembros, uno de los cuales era yo, la redacción del informe final, mis posibilidades ya fueron mejores. Una de las cláusulas definía oficialmente el psicoanálisis como labor en que se emplea la técnica de Freud, con lo cual quedaban excluidos todos aquellos que pretendían usar el mismo nombre sin cumplir ese requisito. No creo que esto haya impresionado mucho a Freud, que ya se trataba, después de todo, de un pronunciamiento médico y el objetivo de él era independizar al psicoanálisis de la medicina. En efecto, querido Jones, es que miren, ¿por qué la búsqueda de validación? ¿Por qué? Aquí justamente es con lo que empezamos, queridas, queridos. Freud quería una cosa para su obra, sus discípulos querían otras, particularmente Ernest Jones. Y algo por lo cual el psicoanálisis padece al año 2025, que se le asocia con la política fracasada de salud mental. Ajá. Em, Aquellos psicólogos y psiquiatras que usan el psicoanálisis para buscar someter la voluntad de sus pacientes están descontextualizando la obra, el pensamiento, el método de Sigmund Freud. Pero continuamos con el texto, queridas, queridos. Dice Jones, a fines de mayo se reunió en París el comité, recientemente reorganizado para tratar el dificultoso problema de las relaciones con los norteamericanos en el Congreso venidero. Em, Hubo acaloradas discusiones entre Ana y Ferenczi por un lado y Van Opusen, no sé cómo se lee, por el otro con Eitingon en el papel de conciliador. Pero todos confiábamos en una buena solución. Resolvimos proponer la reelección de Eitingon para la presidencia de la asociación durante todo el año. Y aquí, ¿dónde estaba Freud, queridas, queridos? Dice, se reunió el comité y Freud, ok, le daban descanso, pero al menos una palabra escrita pudo haber hecho, ¿no creen? Vamos a continuar. Durante todo el año, Ferenczi continuó exponiendo ante Freud, y no sin éxito, es decir, tuvo éxito, sus acerbas críticas contra mí. Estaba convencido de que yo estaba aprovechando la cuestión del análisis profano, hecho por no médicos, como un pretexto al servicio de mi ambición, con finalidades económicas para, entre comillas, unificar el mundo anglosajón bajo mi cetro, bajo su poder, su criterio, ajá, de Ernest Jones. Yo era, fíjense esto, según Ferenczi, según Jones, una persona inescrupulosa y peligrosa, a quien se debería tratar en forma más severa. Habría que lidiar con de mi tiranía al grupo inglés. Ni yo ni ninguna otra persona llegó a enterarse para nada de estos sentimientos de sospecha y hostilidad que se reservaban exclusivamente para Freud. Pues sí, queridas, queridos, es que ese es el punto. Aunque Freud no lo hubiera querido, era la autoridad mundial de un movimiento que él mismo había fundado, y por lo tanto, lo que hacía Ferenczi, haya sido cierto o falso, tendría sentido. Ajá. Vamos a ver. Aunque, digamos, el sentido del acto de Ferenczi, digámoslo así, de hablar con Freud en contra de Ernest Jones, aunque tuviera sentido, digamos, desde el punto de vista del ejercicio del poder, un acto político, no podemos decir que era verdadero. Es decir, pudo este acto de Ferenczi, de Sándor Ferenczi, ser un acto con origen emocional. Voy a decirlo con otras palabras, un Caín en contra de un Abel. Esa es una interpretación, queridas, queridos. Podría yo estar equivocado. Ajá.
podría ser que efectivamente Ferenczi hubiera estado hablando verdad frente a Freud. Digamos, al final, con la adhesión de Ernest Jones al grupo de Melanie Klein, podríamos decir que tenía cierta razón. Ajá. Eh, no, siendo Melanie Klein, digamos, no una freudiana o antifreudiana, sino más bien una mujer que buscaba el protagonismo y el liderazgo, Ernest Jones vio la posibilidad de separarse, digamos, de Anna Freud eh, y de buscar cimentar el poder de Melanie Klein. Ajá. Ernest Jones, el autor de estas palabras. Ajá. Entonces, me siento un poquito inclinado a pensar que lo que Freud escuchaba de parte de Ferenczi sobre las, digamos, controversias o las intrigas creadas por Ernest Jones es verdad o fue verdad. Pienso yo que sí. Ajá. Vamos a continuar. Ya llegamos a las 10 páginas de donde iniciamos al menos otras dos, queridas y queridos. Déjenme ver, seguramente aquí. Vamos a llegar hasta aquí. Ajá. Ahí se interrumpe el hilo de la narración. El Congreso de Oxford El Congreso de Oxford transcurrió en una atmósfera pacífica y agradable. Tal como lo reconoció Freud, la escisión o la división en la asociación por la cuestión del análisis profano se pudo evitar gracias a los esfuerzos desplegados por Abraham Brill y por mí, Ernest Jones, cosa que él nos agradeció calurosamente. Pero Ferenczi, decepcionado por no haber sido designado presidente de la asociación, comenzó desde ese momento a desentenderse de los asuntos administrativos para concentrarse exclusivamente en sus investigaciones científicas. Y desde esa época más o menos comenzó a desarrollar una orientación propia, que divergía o se separaba seriamente de la aceptada generalmente en los círculos psicoanalíticos. En el trabajo que leyó en Oxford, denunció lo que él llamó unilateralidad del psicoanálisis, en cuanto éste estaría prestando excesiva atención a las fantasías infantiles. Bueno, ¿cómo decirlo? Em, aquí sí veo eh, más bien la unilateralidad, no del psicoanálisis, sino de Ferenczi. Ujú. Y se puede entender, queridas, queridos, Ferenczi sentía celos, tal vez de Jones, por cualquier motivo que Ferenczi pudo haber tenido. Después de todo, es algo que ocurre con naturalidad en lugares, instituciones, grupos donde se identifica a un líder o a una lideresa. Ajá. La gente quiere estar cerca de él o de ella. Ajá. Por eso menciono a Caín contra Abel. Ajá. Pero aquí quería, digamos, decir, papá Freud, saca a Ernest Jones del grupo. Ernest Jones es malo, por ejemplo. Ajá. Acá no solo eso, sino se puede entender que Ferenczi lo que quería era el reconocimiento, la aprobación de Freud y llegar a un lugar de liderazgo en la asociación psicoanalítica. Cuando eso no ocurrió, cuando no fue nombrado presidente, Ferenczi se fue apartando. Y tiene lógica. Ajá. Aquí, esta denuncia, digámoslo así, la encuentro o la puedo también interpretar como una manifestación afectiva, como un ¿no me dieron eso? Pues entonces, qué injustos son. Y su injusticia los lleva a ustedes a un error científico. Ajá. ¿Por qué? Porque le están dando mucha atención a algo. Esta, digámoslo así, denuncia se entiende más que como una queja, como un intento de reconocimiento. Véanme. Ajá. Dice el texto. Ferenczi sostuvo, en cambio,
que era correcto el primer concepto de Freud sobre la etiología de las neurosis, a saber, que éstas tendrían su origen en ciertos y determinados traumas, especialmente el de la falta de amabilidad o la crueldad de parte de los progenitores. Falso. Querido Ferenczi, eso sí que no. Miren, supongamos que sea cierto. ¿Y eso qué? Vamos a regresar al pasado y decir, pobrecito, pobrecita, qué crueles fueron tus papás contigo. Miren, es que aquí se puede entender también otra cosa, una interpretación hacia Ferenczi. Esto, falta de amabilidad o crueldad por parte de los progenitores, era nuevamente una acusación enmascarada hacia el padre simbólico, Sigmund Freud. Ajá. Dice el texto. Esto debería remediarse mostrando el analista más afecto al paciente, del que Freud, por ejemplo, exacto, consideraba conveniente para el caso. Oh, queridas, queridos, ¿puede un psicoanalista seducir a sus analizantes? ¿Sí o no? De poder, puede. De deber, definitivamente no. Pero aquí vemos justamente lo que quería hacer Sándor Ferenczi con el psicoanálisis. Pobrecito, pobrecita, ven, yo te consuelo. Yo, digamos, aquí en México tenemos una palabra, yo te apapacho. Yo voy a ser tu paño de lágrimas. ¿Y dónde queda la sexualidad, Ferenczi? La sexualidad, el sentimiento del analizante, de tu paciente y tuyo. Ay, nanita, ay, ya, qué intenso se puso esta lectura. Pero ya vamos a acabar, queridas, queridos. Dice, bueno, esto por supuesto espero que también lo puedan trasladar a su propia ética, que por supuesto ustedes son y serán responsables de sus actos, no un movimiento psicoanalítico, no un Sigmund Freud, no su servidor, ustedes. You do you, dicen los americanos. Tú haz lo que creas conveniente, serás tú el responsable frente a la sociedad. Ajá. Dice el texto. Luego de visitarlo en junio, solo le escribió a Freud una vez, antes de Navidad, cosa que contrastaba grandemente con su conducta de años anteriores, ya que difícilmente dejaba pasar una semana sin escribirle una extensa carta. Él mismo atribuyó su silencio actual al gran temor que sentía ante la posibilidad de que Freud no concordara con sus nuevas ideas. Eh, Situación esta que no sería capaz de tolerar, así como a la necesidad de procurar a sus teorías una base firme antes de formularlas definitivamente. En su respuesta decía Freud, no hay duda de que, en los últimos años, en lo externo, usted se ha distanciado de mí. Espero, sin embargo, que no será el anuncio de un intento de creación de un nuevo psicoanálisis disidente de parte de mi paladín y secreto gran visir. ¿Qué cosas? Y es que no sé si... Ah, el cariño de Freud hacia Ferenczi. Es que, ¿qué hacer, queridas y queridos, con el cariño? No puedo yo condenarlo. Freud tenía derecho a amar, igual que ustedes, igual que yo. Queridas, queridos, mi observación sobre la ética. Creo que es posible y necesario señalar mm, cuando queremos algo y no lo obtenemos de un lado. Freud apreciaba, estimaba mucho a Ferenczi. Ferenczi no estaba satisfecho con ese cariño. Aquí no era un error de nadie, ni de Ferenczi ni de Freud.
¿Freud tenía el poder realmente en la asociación psicoanalítica? No, al menos no el poder de decisión contundente. Era líder, sí, era la cabeza visible, pero él no decidía quién sí y quién no iba a ser presidente. Ya no le correspondía a Freud, pero aún así era, digámoslo, como eh, el espíritu de la Asociación Psicoanalítica Internacional o Asociación Internacional de Psicoanálisis. Ajá. ¿Qué pasa, queridas, queridos, cuando el amor nos hace salir de una relación para buscar otra cosa? ¿A dónde nos lleva el amor? Y otra pregunta que también me surge de esto: ¿es posible estar satisfechos cuando no encontramos lo que queremos? Yo creo que sí, hasta cierto punto, porque al final, aunque nosotros podamos, digamos, llegar a un acuerdo, llegar a un arreglo, un compromiso también se le llama en psicoanálisis, y esto va en relación al síntoma, la formación del síntoma en psicoanálisis, el síntoma como un compromiso, tantito tú y tantito yo. Tal vez no puedo ser presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero al menos déjame vivir en Viena, déjame mudarme de Hungría a estar más cerca de ti, querido maestro mío. Yo sé que te sirvo más en Hungría, pero quiero estar cerca de ti. Por ejemplo, aquí es que es justamente, se entiende, si no lo pueden asociar, lo digo yo. Ferenczi se desilusionó y se fue apartando, se fue aislando. Se entiende que del movimiento analítico sí, pero de Freud quería más, no lo obtuvo. Y esto es algo también importante, pienso yo. El psicoanálisis no es una forma de alcanzar salud mental, lo podemos, espero que lo entiendan, el éxito, la felicidad, la satisfacción. No es el camino. Ajá. El psicoanálisis es otra cosa. Somos nosotros quienes determinamos: estoy dispuesto a quedarme y seguir aguantando esto, o estoy dispuesto a irme y buscar otra cosa en otro lugar, por otros medios. Lo que se sabe es que Ferenczi se apartó y murió. Digo, Ernest Jones dice que murió loco. No sabemos. Ajá. Y es que también Ernest Jones, pues también era un ser humano y pudo haberse enojado, al menos un poquito, con Sándor Ferenczi, para decirle en su propia biografía de Freud: Ferenczi murió loco. Ajá. Lo que sí sabemos, dicho por Freud, dicho por Jones, dicho por otros biógrafos, Ferenczi se apartó de Freud y murió en la soledad, murió independiente de Freud, murió lejano a Freud. Ajá. Freud sintió esa pérdida, a Freud le dolió esa pérdida. ¿Por qué? Por las palabras que le dedica a su discípulo y su amigo en su, ¿cómo se dice? Es vaya, lo que se pronuncia al momento de que alguien muere, su discurso de despedida, digámoslo así. Ajá. Se los dejo en la descripción. Vamos a finalizar este párrafo. En 1929, Freud reanudó su actividad literaria y escribió otro libro,
Comenzó a hacerlo en julio y terminó el primer borrador al cabo de un mes más o menos. El título que en un comienzo le quiso poner era, voy a leerlo en español, La desdicha en la cultura. ¿Cómo está en...? Ahorita lo investigo, pero luego, lo cambió por El malestar en la cultura. Claro, el malestar se los dejo en la descripción. Em, Queridas, queridos, estoy tenso. Es, ¿cómo decirlo? Es un gusto para mí estos videos. Es un gusto para mí ocuparme de la historia del movimiento psicoanalítico. Después de todo, el psicoanálisis tiene un valor para mí. Pero sí, hay veces que este valor se da justamente por esta tensión que estoy sintiendo. Ajá. Eh, Se explica un tanto por la naturaleza del conflicto que acabamos de presenciar entre Freud y Ferenczi, pero también, digamos, por cosas que ahorita no puedo nombrar en el micrófono. Ajá. Estoy bien. Estoy, de hecho, mucho más tranquilo que en muchos otros años de mi vida. Pero mm, si hay algo que yo tengo por un pendiente para mí mismo. Ajá. Voy a dejar hasta aquí el comentario. Voy a, pues, seguir. Por el momento, vamos a finalizar este video. Vamos a esperar para seguir estudiando el lunes de Luis López Ballesteros, miércoles de Michel Onfray y viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud, que debo decirlo, todavía estamos lejos de concluir este capítulo. Ajá. Es uno de los capítulos más largos, yo creo que de toda la biografía, el capítulo 29. Este es el tercer video y como pueden ver, al menos nos restan otros tres hasta la 219. Si leemos por 10 páginas, estamos hablando de cuatro, tal vez cinco videos, tal vez, no sé, vamos a ver cómo nos va en este video. Sí hice varios comentarios, pero vamos a ver cómo estarán eh, o bueno, sí, los otros videos o la continuación de este capítulo. Sin más, queridas, queridos, cuídense.